Bien, vamos a empezar a analizar entonces las dudas y consultas que tengan o que hayan surgido en el trabajo en los pequeños grupos en relación con uno de los factores que es el crecimiento. ¿Qué dudas les surgieron respecto del crecimiento? ¿Qué comentarios quieren hacer? Vamos a hacer así. Primero escuchamos al grupo de la sala 1 y luego escuchamos al grupo de la sala 3. ¿Qué dice el grupo de la sala 1? ¿Qué preguntas tienen para compartir con nosotros sobre el crecimiento? Bueno, profe, yo soy del grupo 1 y la pregunta que tengo es, una parte dice que el crecimiento es genéticamente determinado. Y Ajá. bueno, quería saber el por qué. Ujú. Bien. ¿Por qué el crecimiento es genético? ¿Por qué les parece que el crecimiento es genéticamente determinado? ¿Qué le contestarían? Mientras tanto, yo voy a buscar las diapositivas para ir yendo y viniendo sobre el concepto de crecimiento. Genéticos ambientales. Ambiental sería externo, ¿sí? Yo lo que estoy buscando Externo. para mostrarles a ustedes, que me parece que es interesante poder tenerlo en claro, es la diferencia sobre factores endógenos y factores exógenos, ¿sí? Que esa va a ser un poco la clave para poder entender por qué el crecimiento es genéticamente determinado. Ahí Juan Manuel se desmuteó. Juan ¿Sí? Manuel, ¿vas a hablar? Hola, ¿están ahí? Se arrepintió. ¿Se ¿Me arrepintió? escuchás, La? Sí, ahí sí, porque tuve un momento de, Sí, pensé se quedó que, tildadísimo. sí, estaba, Sí. por eso dije, hola, estoy sola, me quedé sola, me parece. Te decía que Juan Manuel se había desmuteado. Juan Manuel, ¿querés responderle a Sebastián? A ver, acá lo tenemos, acá no está, bueno, no importa. Bien, vamos a ir acá. No importa, no está como yo esperaba para poder plantearlo, pero tenerlo ahí nos va a permitir. Fíjense, no sé quién era, Sebastián hizo la pregunta. Sebastián dice, ¿por qué está genéticamente determinado? Hay que diferenciar los factores que inciden en el desarrollo motor entre los exógenos y los endógenos. Pensé que acá debe estar en otra diapositiva, no en esta que está subida al aula. ¿A qué les remite la palabra endógeno? ¿Qué quiere decir que algo es endógeno? Es interno. Tal cual. Es interno. Endógeno es interno y exógeno, Externo. tal cual. Entonces, hay factores que son internos y por eso los llamamos internos porque quiere decir que van a depender de mi programa genético. Es decir, que el tipo de crecimiento, los parámetros de mi crecimiento van a estar determinados por el equipo genético que yo heredé al momento de mi gestación. Es decir, que si yo voy a medir 1,80 o yo voy a medir 2 metros, depende de mis genes. Por supuesto que el crecimiento es un factor sobre el que pueden incidir variables exógenas. Por ejemplo, no haber tenido buena alimentación. Después vamos a dar un ejemplo de eso. Pero fundamentalmente, por ejemplo, la talla que voy a tener, o la altura o la estatura que voy a tener, está genéticamente determinada. Y esto pasa tanto con el crecimiento como con la maduración. Por ejemplo, el momento en el cual se complete mi mielinización, o en el caso de nosotras chicas las mujeres, el momento en el cual voy a empezar a menstruar, y en el momento en el cual voy a dejar de menstruar, es decir, voy a iniciar la menopausia, está genéticamente determinado. Y en general sigue patrones familiares. Entonces, por eso decimos que son factores endógenos. Son endógenos cuando están determinados genéticamente. Lo que no quiere decir que no haya factores exógenos, ambientales, contextuales, socioeconómicos, ¿sí? Porque, por ejemplo,
recibir o no recibir alimentación mientras que te estás desarrollando no es ambiental, es socioeconómico, o puede ser histórico, ¿no? Esto que decíamos de la guerra. Imagínense un chico que en este momento no está recibiendo la alimentación adecuada porque está en un campo de refugiados. Bueno, eso va a incidir, es probable que su programa genético de crecimiento no llegue a completarse por falta de alimentación. Entonces, a eso, por eso decimos que tanto el crecimiento como la maduración, que son factores endógenos, están genéticamente determinados. En cambio, el aprendizaje y la enseñanza, que son factores exógenos, son dos factores. El aprendizaje es todo lo que va pasando a mi alrededor. El aprendizaje es la caja que vino del supermercado cuando yo tenía 2 años, ¿sí? O el triciclo que me regalaron cuando yo tenía 3. Es decir, el aprendizaje es cómo el medio genera situaciones para que yo, frente a esos objetos, ¿sí? Ese objeto caja me va a generar a mí que yo use mis habilidades motrices de determinada manera y las vaya modificando. Es decir, el aprendizaje es cómo frente a los estímulos del medio voy cambiando mis conductas motrices. Y la enseñanza es cuando ese cambio es intencional. Cuando mi hermanito, que ya sabe andar en triciclo, me sube al triciclo, me pone los pies en los pedales y hace él con mis piecitos el movimiento de pedaleo. O cuando mis papás, después de que me paré por primera vez, me ponen una banda debajo de las axilas y me sostienen para que yo pueda dar mis primeros pasos. La incidencia desde afuera intencional y bueno, ni que hablar cuando voy al club. Cuando voy al club y el profesor de básquetbol me dice la pelota no se le pega, sino que se la acompaña y me enseña cómo tengo que poner la mano en el momento de picar, eso es enseñanza. Aprendizaje es el cambio que hago yo cuando me encuentro con esa situación del ambiente. Esos son externos. Más todo lo otro que es ambiental y bueno, y que dijimos, ¿no? Sociocultural, histórico y demás. ¿Se entiende esa diferencia, Sebastián? Sí, profe, pero entonces, un ejemplo, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo tengo mis papás, un ejemplo, tengo mis papás que mide mi mamá, por ejemplo, 1,60 m. En cuanto a la talla, mi papá 1,62 m. Sí. O sea, yo estoy genéticamente determinado a no pasar el 1,65 m, digamos. No, porque vos podés heredar genes de tus abuelos, o de tus tíos, o depende, ¿sí? Los genes no necesariamente vienen de tu generación más próxima. Perdón, profe. Sí. Supuestamente hay una investigación que dice que los genes perduran por 7 generaciones. Sí, entonces. O sea que vos podés heredar genes de, bueno, personas que vivieron capaz hace 400 años. Tal cual, ¿sí? Y por eso es que a veces uno dice, ¿cómo puede ser que de padres blancos nazca un hijo con rasgos afro, pelo afro o de piel mulata? ¿Qué pasó ahí? O cómo puede ser que si los padres tienen los dos ojos oscuros, nazca un hijo con ojos claros. No es el hijo del lechero, ¿sí? Es cómo se fueron dando, para eso Mendel, ¿no? Hizo todos los estudios de las combinaciones genéticas, cómo se van dando los principios de la genética y cómo se van configurando las combinaciones de gen recesivo, gen dominante, y bueno, y después por supuesto sobre eso cómo incide el fenotipo, es decir, cómo inciden los factores ambientales sobre qué es lo que se estudia desde una de las ramas de las disciplinas en este momento, que también es interdisciplinar, que es la epigenética, ¿no? Cómo todo lo ambiental y lo exógeno incide sobre la expresión de los genes. Pero esto que dice Francisco es tal cual, o sea que uno puede, si bien cuando decimos que está genéticamente determinado es porque no sabemos de qué generación viene, pero ese programa de la talla que voy a tener es
producto de alguno de mis antepasados. ¿Mm? Bien, ahí hay otra mano levantada que es la de Marcos, y no sé quién, tengo dos manos, la de Francisco que ya dijo, y la de Marcos, ¿no? Marcos, ¿qué ibas Yo a preguntar? Sí, quería preguntar también, profe, pero que pregunte Facundo y después yo Dale. pregunto, es lo mismo. dale, vamos Y Marcos profe, sí, mi consulta también con respecto al crecimiento, sí. más que nada era qué diferencias hay entre hipertrofia e hiperplasia. Muy bien, mira, vamos acá. Acá lo tenemos. Acá. Está como concepto, pero bueno, me gustaría, estoy usando, tengo que subir al campus otra diapositivas que tiene gráficos. Y hablamos de hipertrofia. Fíjense que en general cuando pensamos en hipertrofia siempre pensamos en hipertrofia muscular, ¿no? Vieron que es muy fácil decir, bueno, se hipertrofió el músculo. Hipertrofos, para esta materia es muy útil ir a la etimología, es decir, a cómo están conformadas las palabras. Cuando uno piensa en hiper quiere decir grande, ¿no? Aumento, grande. Hiper, por ejemplo, el hipermercado es un supermercado que no es chiquitito, es hiper, grande, aumenta, crece. Bien. Y trofia quiere decir, trofos quiere decir alimentación, alimento. En cambio, hiperplasia, plasia quiere decir tejidos, ¿sí? Entonces, cuando uno piensa en la hipertrofia, el proceso de hipertrofia es el proceso por el cual una célula, que no solamente es la célula muscular, todas las células tienen proceso de hipertrofia, aumenta su tamaño, ¿sí? Entonces, uno crece porque las células que tienen van aumentando su tamaño. Por ejemplo, las células óseas tienen un determinado tamaño y van aumentando, eso hace que el hueso se vaya alargando. Entonces, el proceso de hipertrofia quiere decir que una célula aumenta. ¿Por qué? Porque se fue recibiendo nutrientes y esos nutrientes la hicieron agrandarse. En cambio, hiperplasia, que es el proceso complementario, es el aumento de la cantidad de células. Entonces, el aumento de la cantidad de células, las células componen tejidos, ¿sí? Cuando las células se agrupan, por ejemplo, el tejido muscular es muchas células musculares, o el tejido pancreático son las distintas células del páncreas, o el tejido cardíaco, es decir, cómo las células se agrupan con determinada función para formar un órgano. Entonces, un órgano está conformado por un tejido que es el conjunto de esas células. Entonces, la hiperplasia es el proceso por el cual las células se van reproduciendo y lo que aumenta es la cantidad de células. ¿Se entiende esa diferencia? Hiperplasia, aumento de tamaño, perdón, hipertrofia, aumento del tamaño de una célula, hiperplasia, el aumento de células. ¿Y por qué son complementarios? Porque esos dos procesos son los que van a ir haciendo que yo tenga mayor talla, mayor peso, mayor cantidad de los tipos de tejido, ya sea graso, magro y demás. Más preguntas. El grupo 1 ya hizo preguntas. El grupo, vos tenías una pregunta, Francisco. Yo también, profe, tenía una pregunta. Dale. ¿Podemos afirmar o decir que puede haber aprendizaje sin enseñanza, pero no puede haber enseñanza sin aprendizaje? Pueden darse las dos cosas. Puede haber aprendizaje sin enseñanza. Cuando yo encuentro la caja en mi casa y estoy solito, o estoy con mi mamá, solito acá a los 2 años no voy a estar nunca, que alguien haya dejado la caja, todo lo que yo aprendo a hacer con la caja es aprendizaje sin que nadie haya tenido la intencionalidad de enseñarme, ¿sí? Y eso te pasa cotidianamente. Todo lo que... ¿Sería un aprendizaje por observación? No, por observación no, porque para observar, en general, si vos estás observando a alguien y estás imitando, puede haber instancias donde vos imites, ¿sí? Por ejemplo, tenés un hermano más grande y tu hermano pica la pelota, ¿no? En el patio de tu casa, pica la pelota. Bueno, vos ves que tu hermano pica la pelota y tu hermano nunca te dijo la pelota se pica así.
Pero hay otra pelota, o cuando tu hermano deja la pelota, vos agarrás la pelota y querés imitar exactamente lo que hace tu hermano. Hay un aprendizaje que se puede dar por imitación. Vos viste lo que hizo él antes, vos repetís, o lo ves en la tele. Eso Claro, se por ve imitación. por imitación. Pero también hay un aprendizaje que es por exploración. ¿Qué quiere decir exploración? Yo busco mis propias posibilidades e invento y me va generando, ¿sí? Si yo tenía la caja boca abajo y me quise sentar y de pronto la caja se aplastó o se dio vuelta y se puso boca arriba, en lugar de pararme sobre la caja, me meto adentro de la caja. ¿Entendés? O sea que la misma situación es la que te va haciendo que vos vayas cambiando la habilidad que vas proponiendo. Y eso entonces, ¿puede haber aprendizaje sin enseñanza? Sí. No necesariamente aprendo a partir de que el otro me enseñe. El medio y las situaciones que se me van presentando me hacen aprender. Por ejemplo, si me llevan a la plaza me da infinidad de posibilidades para aprender. No hace falta que mi mamá me diga cómo tengo que hacer para treparme. Si yo estoy en la trepadora y quiero llegar arriba, voy a buscar por mis propios medios cómo ir agarrándome para subir. Entonces, y no hace falta que haya visto a nadie, ya el propio medio, la propia trepadora me incita a moverme. Y lo que yo logré con la trepadora es un aprendizaje sin enseñanza. Ahora, ¿puede haber enseñanza sin que haya aprendizaje? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Por ejemplo, desarrollo motor es un gran ejemplo. Yo puedo poner todo a disposición. Maru y yo podemos poner todo a disposición de ustedes. Y dar la mejor de las explicaciones en esta clase. Agarrar el PowerPoint y el texto e ir viendo de cada frase el texto y explicárselo, darle 18 millones de ejemplos. Y que haya la mejor de las enseñanzas, que no necesariamente tiene que ser así, lo que está pasando en esta clase, pero que yo podría decir, no, pero si yo les enseñé, si hubiese siempre que hay enseñanza, aprendizaje, nadie, por lo menos en desarrollo motor, por todo el esfuerzo que reconozco que con Maru y con Cecilia venimos proponiendo en esta materia, por todo lo que organizamos en el campus, por todo lo que ponemos a disposición, nadie tendría que desaprobar. Y sin embargo, tenemos una gran cantidad de estudiantes que les resulta complejo el contenido de esta materia. Entonces, no hay, por eso yo que vengo del campo de la didáctica, una de mis formaciones, toda mi formación lo hice en el campo de la educación, además de la actividad física, una de las cosas que uno dice es que no existe un proceso de enseñanza-aprendizaje. Existen dos procesos, el de enseñar, que hago yo en este caso, y el de aprender, que es el que hacen ustedes. Que yo enseñe no quiere decir que ustedes aprendan. Y que ustedes aprendan no quiere decir que todo lo que ustedes sepan, por ejemplo, recién Federico trajo una información que no es de esta materia, que los genes se vayan heredando de 7 generaciones anteriores, Federico lo sabe sin haber pasado por esta materia, lo aprendió en internet. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Federico no, Francisco, perdón, Francisco, lo dijiste vos. Bueno, entonces, no se aprende sin que haya enseñanza, la enseñanza facilita, pero la enseñanza no garantiza que siempre que se enseñe se aprenda. Vamos con otra pregunta. Así nos queda, el grupo, la sala 1 ya preguntó, la sala 3, ¿qué preguntas tiene sobre crecimiento? Chicos, ¿alguno de la sala 3 puede hablar? Porque a Juan Manuel no le anda el micrófono, no le funciona. Igual lo mandó en el chat, pero si alguno puede hablar de lo charlado, buenísimo. ¿Escucha? Sí, por favor, dale, Juan. ¿Ahora sí? Sí, bien. sí, ahí estás, dale, buenísimo. Bueno, las preguntas que había planteado yo con el grupo es, primero que nada, que también la hice en el foro, ¿dónde se produce la hormona de crecimiento? Ajá. ¿Y qué pudo suceder en el caso de Messi, si fue por una mala alimentación o una cuestión genética su carencia de hormona de crecimiento? Qué pregunta. Sí, bien, la hormona de crecimiento
se produce, como casi todas las hormonas, se produce en la hipófisis, ¿sí? Ustedes saben que la hipófisis, que es una glándula que está en el cerebro, en un espacio que se llama la silla turca, que si uno hiciese un plano entre un corte a la altura de la nariz y un corte acá en el medio del cerebro, justo atrás, donde termina la nariz y dentro del cerebro hay un espacio que está la hipófisis, que es esa glándula, que lo que va haciendo es secretando hormonas, y una de las tantas hormonas, que va a ser precursores de la somatotrofina, se generan allí. Entonces, acá lo tengo para que lo vean, está entre las diapositivas, me parece que acá también está. A ver, déjenme llegar para que se vea lo que estamos diciendo. A ver si está. Acá está. ¿Sí? Entonces, acá, fíjense que en esta zona que se llama hipotálamo hay una glándula que se llama la hipófisis, que va secretando tanto la STH, que es la hormona de crecimiento, como otras hormonas, ¿sí? Como otras hormonas. Entonces, una vez que la liberó, esa hormona va generando acciones sobre distintos órganos. Por ejemplo, ejerce la influencia sobre el hígado con otra hormona que es la somatomedina, y se asocian y van ejerciendo su influencia sobre los huesos, sobre los músculos y sobre el resto de los órganos. ¿Qué puede haber pasado con Messi? En realidad, lo que puede haber pasado es que quizás Messi venía con alguna alteración genética, o puede ser que en el proceso de maduración hormonal de estas hormonas se haya presentado alguna alteración. A veces no necesariamente las alteraciones se dan por cuestiones genéticas, también podría haber habido quizás que su organismo no haya asimilado determinados nutrientes, o que la hipófisis no haya liberado la suficiente cantidad. O sea que eso es muy difícil de poder establecer claramente. Profesora, sí. y también podría ser que esto ya tiene que ver más con el tema de maduración, con Sí. la parte de maduración, pero Sí. podría ser que no se haya desarrollado por completo esa glándula, la hipófisis, y no haya liberado la hormona. Yo la verdad que no me animaría. Todo lo que he leído de Messi siempre fue a las consecuencias y a una causa generalizada, que es que no secretaba la suficiente somatotrofina, ¿sí? Es decir, que no recibía, no tenía en sangre la suficiente cantidad de hormona de crecimiento que le permitiese, que esto está muy bien lo que vos estás planteando, Juan, en realidad lo hormonal tiene que ver con la maduración, ¿sí? Más que con el crecimiento, pero ahí vemos justamente en este ejemplo cómo se conjugan los dos factores. En realidad lo que pasó es que al no haber suficiente hormona de crecimiento, no se iban alcanzando los parámetros y las modificaciones tanto de hipertrofia y de hiperplasia que iba teniendo que alcanzar Messi. Fundamentalmente, la mayor de las carencias que tenía era en la talla, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿cuál puede haber sido la causa? Y ahí habría que ir a leer un poco más, a ver, quizás seguramente esto no estará, Profesor, habría que buscar algún la paper. talla de la hipófisis es, ¿Cómo? No te escuché. cuando habla de la talla, habla de la talla No. de la hipófisis. Cuando hablo de la talla me refiero a esto, a ver si puedo ir rápidamente para arriba para no marearlos tanto, a esto. Cuando hablo de la talla me refiero, en esta materia hablamos de talla como uno de los 6 parámetros del crecimiento. Talla es lo mismo, talla es sinónimo de altura o estatura, ¿sí? Entonces, en general, cuando uno piensa en el crecimiento, uno dice que alguien creció cuando lo ve más alto. Talla, altura o estatura es uno de los primeros parámetros. ¿Qué es un parámetro? Es la medida que uno usa para saber si alguien creció. ¿Cuándo uno dice que alguien creció? Cuando cambió, cuando está más alto. ¿Mm? Bueno, esa palabra, estar más alto, en esta materia se llama talla. También se llama altura o también se llama estatura. Es decir, que hay un cambio de tamaño. ¿Mm?
peso es el otro parámetro que tiene que ver ya no con que seas más alto, sino con que vayas cambiando la cantidad de masa corporal que tengas, que está dada tanto por el tejido muscular, como el tejido visceral, como el tejido óseo. Pero algo que es novedoso quizás para ustedes de esta materia es tener en cuenta que no son solamente esos 2 parámetros que son fáciles de ver, sino que hay 4 parámetros. Además, para darte cuenta, si un niño va creciendo, esto sobre todo se toma en el tiempo, que es algo que ustedes no mencionaron y que es importante tener en cuenta. ¿Cuánto dura el crecimiento? ¿Crecemos toda la vida? Pregunta, ¿eh? No, No, profe, como que hay un cuando pico. termina la osificación. Bien, ¿quién lo dijo? Que no lo vi. ¿Juan? No, ¿quién fue? ¿Qué cosa? Yo, profe Sebastián. Sebastián, no te veo, no me aparece prendido ahí, Sebastián. Cuando termina la osificación, fíjense que justamente decimos que no crecemos toda la vida, porque crecer tiene que ver con cambiar estos 6 parámetros. Y justamente cuando nuestros huesos se terminan de osificar, ¿qué es cuando? Los que están estudiando anatomía. Cuando termina la pubertad. No, cuando termina la pubertad viene justamente es cuando en general los varones más crecen. Es cuando se da el pico de crecimiento. El segundo pico de crecimiento. El primero se dio en los 2 primeros años de vida, el segundo pico de crecimiento se da en la pubertad. ¿Cuándo se deja de crecer? ¿Cuándo se termina la osificación y dejamos de crecer? ¿Qué dice Jude? Y el profesor de anatomía con el que están cursando. Es cuando llegamos a la adultez, o sea, cuando pasa la adolescencia, ¿puede ser, profe? Justamente el parámetro biológico del fin de la adolescencia es el que no haya más osificación, es decir, que no haya más núcleos de cartílago de crecimiento en ningún hueso. Y eso se da, depende, algunos dicen 25, otros dicen antes, otros dicen después. Alrededor de los 25 años es cuando todos los huesos del cuerpo se terminan de osificar. Entonces, ese es el parámetro biológico para decir que alguien no crece más, no que no cambie talla y peso, ¿eh? Alguien puede no estar más alto, o no estar más gordo, o no tener el mismo perímetro, pero sin embargo sigue teniendo núcleos de osificación, es decir, que tiene huesos que no se terminaron de osificar. Si hay huesos que no se terminaron de osificar, decimos que todavía no dejó de crecer. Entonces, fíjense que es importante tener en cuenta los 6 parámetros: altura, peso, perímetros, pliegues, ¿sí? Perímetros para ir viendo cómo se van agrandando fundamentalmente los huesos, es decir, perímetro tanto cefálico como torácico, los pliegues para ir viendo cómo están dando la composición corporal respecto de la masa grasa o la masa magra, la osificación, que es la cantidad de calcio que tienen nuestros huesos y que haya no, núcleos de osificación, y la dentición, que es la cantidad de dientes. Bien, otra pregunta más, así bien difícil sobre crecimiento, así pasamos en estos últimos minutos antes de que se termine la clase a hablar de maduración. ¿Qué más preguntarían Profe, sobre? Sí. ¿se puede alterar el tema de la osificación? O sea, Sí, puede haber alteraciones del tema de la osificación. Por ejemplo, puede haber... sí, te escucho. va del crecimiento en general. O sea, por ahí el chiquito que está creciendo no tiene, digamos, la cantidad de estímulo suficiente como para que vaya creciendo. No sé si sí. Mira, se puede alterar, pues. Mira, pueden pasar varias cosas. No sé quién está hablando porque acá no me aparece. ¿Quién habló? Abel, Abel, buenísimo, Abel, buenísimo. Ahí está, ahí te prendiste. Mira, Abel, la osificación se puede alterar, ya sea por cuestiones que tengan que ver con la nutrición, se puede alterar también por cuestiones que tengan que ver con también con cuestiones genéticas, es decir, que tu programa genético traiga alguna alteración respecto de la fijación del calcio, pero también podría ser que no estés consumiendo el suficiente calcio.
Y también se puede alterar por otros factores externos, como por ejemplo la radiación. Ustedes saben que vivir en lugares con altos niveles de radiactividad puede afectar la composición ósea. Y eso, digamos, como cuestiones ambientales o ecológicas. Pero también la acción humana, y sobre todo para nosotros, ustedes que van a ser entrenadores y que van a trabajar con niños en periodos de crecimiento, sobre todo en los picos, tanto de 0 a 2, que no es tanto lo que van a trabajar, sino que van a trabajar más en la época de pico puberal, es muy riesgoso el tipo de estimulación que se les dé. Y la estimulación es riesgosa tanto por defecto como por exceso. Está comprobado que si ustedes sobreestimulan y le dan un tipo de ejercicio de mucha sobrecarga sobre aquellas partes del cuerpo que tienen cartílago de crecimiento, como suelen ser las articulaciones, de las muñecas, de las rodillas y de la columna vertebral, sobre todo la zona lumbar, pueden provocar aplastamiento del cartílago de crecimiento. Y ese aplastamiento lo que hace es que pueda después haber alteraciones, tanto en la talla, es decir, que ese hueso siga creciendo, o que pueda haber algún tipo de deformación, como puede pasar en aquellos que juegan al futsal o al papi en pisos duros. Entonces, la osificación se puede ver alterada también por una sobreestimulación. Algo así estuvimos viendo en anatomía, ¿Cómo? si no me equivoco. ¿Cómo? Algo así estuvimos viendo en anatomía también. Tal cual, tal cual. Y todo lo que van viendo en anatomía es para o sea, lo que ven en anatomía son los mismos chicos y las mismas personas que vemos en esta materia, O sea, que tienen que juntar la información. Todo lo que vieron en anatomía sobre los riesgos de la osificación son válidos acá. Y después el otro tema que hay que tener mucho cuidado es con las fracturas. ¿Los chicos se fracturan? Sí, los chicos se pueden fracturar. Es mentira que los chicos son mucho más, o que no hay riesgo de fractura en niños. ¿Y el cartílago de crecimiento se puede fracturar? Sí, se puede aplastar y se puede fracturar. Y eso complica el crecimiento. Bien, avancemos, porque ya eso que lo vieron en otra materia, ya está. Bien, ¿algo más para decir del crecimiento o podemos pasar? Sí. Hicieron una pregunta, Federico está haciendo una pregunta que no la entendí. Dice, ¿uno cuánto va a pesar por año, ya sea en los periodos críticos o en los normales? Mira, ¿quién lo hizo eso, Federico? ¿Federico? Sí. Bueno, porque creo que lo mismo había puesto en el aula. En realidad, siempre el peso acompaña la talla. Mira, lo muestro acá con los gráficos, que de paso no sé quién fue que dijo que no entendía bien los gráficos. Este es un gráfico de talla. Fíjense, entre el año y los 2 años se crece casi 40 centímetros o más por año. ¿Sí? Se calcula que uno nace, por año no, 20 y pico de centímetros por año, se calcula que uno nace con entre 40 y 50 centímetros, y a los 2 años mide aproximadamente entre 80 y 90, 1 metro, de acuerdo al equipo genético que traiga. Es decir que en un año, un niño entre que nace y los 2 años, crece aproximadamente, duplica su talla. Nació con 45 y llega a tener 90. Y el segundo pico de crecimiento se ve acá, en la pubertad, ¿no? Acuérdense que empiezan ante las nenas y luego los varones. Y lo que vemos punteadas son las nenas, lo que vemos fijos con línea continua son los varones. Fíjense acá el peso. En general hay un peso regular, se va cambiando de 1 kilo a 3 kilos por año, pero que cuando llega el pico de crecimiento también hay un aumento acelerado del peso. Acá se puede llegar a aumentar, a crecer 10 centímetros en un año, tanto nenas como varones que tienen un pico de crecimiento, y acá, de aumento de peso, alguien podría llegar a aumentar 7 kilos de peso. Entonces uno dice, ¿pero qué pasó en la pubertad? ¿Engordó de golpe? No. Tuvo hipertrofia, hiperplasia. Si alguien es un año 10 centímetros más alto, ¿cómo va a seguir teniendo el mismo peso que tenía cuando tenía 10 centímetros menos? Esos 10 centímetros los ganó en masa ósea
grasa y muscular. Entonces, en general, el peso acompaña la talla. Es decir, si yo crezco, aumento de peso, no engordo en el sentido que se dice habitualmente, uno piensa que engordó cuando empieza a tener rollos. No, piensen el aumento de peso como acompañamiento de mayor masa corporal. ¿Se entiende esto, Federico? No sé si soy clara con lo que estoy explicando. No escucho. No sé si les entendió o no se entendió. Sí, dice acá, acaba de poner que sí, que entendió. Bien, perfecto. Bien, vamos a pasar ya, no sé si quedó alguna pregunta de crecimiento, si no, plantéenlas y las retomamos en el próximo encuentro. No quiero que terminemos hoy sin hablar de maduración, porque el proceso de maduración es fundamental para que entiendan el periodo prenatal y sobre todo los 3 primeros años de vida, porque todo los cambios tan importantes que se dan en la competencia motriz y todos los aprendizajes que se dan dependen no solamente del proceso de aprendizaje, de crecimiento, sino del proceso de maduración. ¿Qué dicen las salas 2 y 4 del proceso de maduración? Voy a preguntar yo, profe. Dale, Brenda, toda oídos. Bueno, habíamos formulado 3 preguntas, pero voy a hacerle una, que es la que más me interesó, que es ¿qué relación hay entre la maduración y el ejercicio? Uy, qué pregunta. ¿Qué relación hay entre la maduración y el ejercicio? Flor de pregunta, ¿sí? Bien, lo primero que tenemos que entender es que esto que dijimos, a ver si quiero, ahora estoy buscando, a ver si la encuentro, para tenerlas a mano, las diapositivas de maduración. Espérenme un segundito porque ya estoy en un horario del día en que hacer todo junto se me complica. Esperen, a ver acá, primero lo tengo que tener disponible acá. Segundo, acá estamos, ahora sí. Ya lo bajo y lo voy a tener a disposición. Así si la necesitamos, la puedo abrir. Esperen que no la abrí. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la maduración es otro proceso genéticamente determinado, ¿sí? Entonces, lo primero que uno tendría que preguntarse es si está genéticamente determinado, y pienso que el ejercicio es una forma de aprendizaje, y si me lo propone alguien, es una forma de enseñar, o sea, algo que me están enseñando, sí, desde afuera me pueden hacer madurar antes. Esa es la gran pregunta, y ahora hay un tema que en estos cuatrimestres, como estamos teniendo pocas clases, no estamos analizando, que es cómo fue que llegamos a saber a lo largo de la evolución de la psicología y de otras disciplinas, cómo llegamos a saber en esta materia lo que sabemos de desarrollo motor. Esta la voy a compartir, así ya la tengo acá a mano, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que tener en claro es que la maduración como proceso interno y genéticamente determinado, si uno lo piensa así, tiene que decir, bueno, desde afuera yo no puedo hacer nada para que los chicos aprendan a caminar antes. Eso es lo primero que yo te diría. Entonces, Brenda, si yo soy papá y quiero que mi hijo aprenda a caminar, tengo que tener en claro que ese aprender a caminar va a depender de un proceso que es la maduración del sistema nervioso, que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama la maduración del sistema nervioso? ¡Chachán! Ahí la dijeron, está en el chat, Gladys. Muy bien, ahí está, ahí la tienen, mielinización, ¿sí? Mielinización. Es decir que, si yo soy papá, tengo mi primer hijo, todavía no sé nada, porque no leí, no sé nada, y yo estoy ansioso. Y a los 7 meses, como se empezó a agarrar de los barrotes de la cuna, yo digo, este va a aprender a caminar ya. Y entonces todos los días yo le pongo, como les dije antes, la bufanda en las axilas y lo paro y lo tengo parado 1 hora porque escuché que eso lo va a ayudar. O le compro el andador.
y lo meto adentro del andador porque escuché, o porque cuando yo era chiquitito, gracias al andador yo aprendí a caminar al año. Entonces, el andador haría las funciones del ejercicio. Y yo espero como papá que ese nene con ese ejercicio, ya sea mío o del andador, aprenda a caminar antes. Pero resulta que mi hermana, que tiene un hijo, fue madre como yo, ella lo deja libre. No le hace ningún tipo de estimulación, porque ella leyó y ella se formó y ella está todo el día mirando videos y ella aprendió que a su hija, yo tengo un varón que ella tiene una nena, ella aprendió que a su hija la tiene que dejar en una mantita en el piso, que cuando la nena esté preparada va a aprender a caminar. Resulta que cuando mi sobrina llega al año, camina. Y mi hijo, que tiene 1 año y yo lo puse en el andador desde que tiene 7 meses, yo lo saco del andador y no camina. Respuesta a tu pregunta, Brenda. Yo lo ejercité y no camina. Mi hermana la dejó sola en la mantita y camina. ¿Qué pasó acá? No, hay que respetar los procesos. Hay que respetar la mielinización. Bien. Entonces la respuesta es, el ejercicio actúa sobre la maduración, en particular sobre la mielinización. Yo te tengo que decir que depende. ¿Depende de qué de esto? A ver si la tengo acá. Porque como no estoy, no la tengo acá. Acá está. Sí, la tengo, esta la tengo, la encontré. Bien, buenísimo. Depende del tipo de habilidad del que se trate. Ustedes saben, creo que este concepto no lo habíamos traído, es mucho para Too Much para hoy, pero bueno, lo vamos a decir. Nosotros como seres humanos tenemos 2 tipos de habilidades. Tenemos habilidades que son, dentro de las habilidades generales estoy pensando, tenemos habilidades que compartimos con el resto de las especies animales, que son lo que se llaman parte de la filogénesis. Es decir, es una motricidad compartida, por ejemplo, con todos nuestros antecedentes animales. Por ejemplo, casi todos los seres vivos nos desplazamos en el agua. Casi todos los seres vivos tenemos alguna forma también, los que estamos fuera del agua, en la tierra. O sea, muchos seres vivos nadamos, muchos seres vivos nos desplazamos en la tierra, algunos reptan, nosotros también en el primer año de vida reptamos. Otros andan en 4 patas, nosotros también en un momento de nuestra evolución gateamos. Otros andan en cuadrumanía, como los monos que ustedes ven ahí. Otros trepan, otros se suspenden, es decir, que hay mucho de nuestra motricidad que compartimos con otras especies. Quizás lo único que no compartimos con otras especies, nosotros no podemos volar. Y no solamente nosotros, hay toda una, o sea, la rama de la evolución que se fue hacia el aire, la comparten solo algunas especies animales, como son las aves. El resto de las especies animales tenemos hábitos de desplazamiento que son bastante similares. Ese tipo de motricidad que compartimos con el resto de las especies animales se la llama filogenética. Y ese tipo de motricidad, correr, saltar, trepar, rolar, suspenderse, balancearse, que son comunes con otros, desplazarse en el agua, ese tipo de motricidad no se beneficia con la ejercitación antes de la mielinización. Fíjense acá, no se beneficia antes, esperar a la mielinización. Entonces, a mí, mi hermana me tendría que decir, ¿viste que yo te dije que el andador no servía? ¿Por qué? Porque Camilo va a aprender a caminar cuando esté mielinizado. Porque primero, el control postural y el desplazamiento de la marcha en postura bípeda depende del proceso de mielinización. En cambio, si ustedes miraron los videos, hay un ejemplo muy claro entre los videos de cómo el ejercicio puede beneficiar a otras habilidades.
¿Quién estuvo mirando los videos para esta clase? Vieron el video de Messi, pero hay otro video que había para mirar. El de Benjamín Agüero. El de Benjamín. ¿Para qué puse el video de Benjamín? ¿Para qué está ahí el video de Benjamín? Para que veamos cómo puede, o sea, la habilidad que tiene para controlar la pelota, pero que no, si lo pones a jugar al fútbol, obviamente no va a ser un sistema, pero tiene esa habilidad de controlar el balón. ¿Y por qué Benjamín tiene a los 2 años y medio, todavía con pañales y sin tener lenguaje, la capacidad de pegarle una pelota que viene con sobrepique y mantener el equilibrio sobre un solo pie? ¿Por qué Benjamín puede? Si mi hijo eso no lo puede hacer. ¿Por qué Benjamín lo puede hacer y mi hijo no? Tiene una estimulación, profe, continua, ¿no? Bien, y tiene una estimulación, pero el secreto ahí, Rodrigo, es sobre qué tipo de... Sí, es ontogenético. Matías, y entonces, ¿cuál sería la diferencia? ¿Qué quiere decir que algo sea ontogenético? Que sí se beneficia con el ejercicio antes de la mielinización. Sí, y que son tipos de habilidades que solamente... Que son de nuestra especie. Tal cual. Para reconocerlas son habilidades que se hacen con el uso de las manos, donde están muy comprometidos los órganos de los sentidos y que con nuestras manos o nuestros pies manipulamos o podemos manejar objetos. Esas habilidades que no son específicamente humanas, sí se benefician con la ejercitación antes de la mielinización. Y eso es lo que hace que Benjamín Agüero pueda haber tenido, que muy bien la aclaración, ¿sí? No quiere decir que pueda jugar al fútbol a los 2 años y medio. Quiere decir que puede dominar una pelota porque tiene una estimulación extra. Y eso se ve tanto en jugar a la pelota, o dominar, o sea, jugar con una pelota, no a la pelota, jugar con una pelota, como por ejemplo uno lo ve en nenes que llegan a la escuela y escriben muy bien, o en nenes que son capaces de usar ¿qué? La tijera, o de pintar, o de hacer, o de jugar con juegos de encastre, o de moldear masa. ¿Por qué? Porque son nenes que están muy estimulados, que les han generado, ¿sí?, situaciones donde puedan desarrollar habilidades ontogenéticas que sí se benefician antes de cuando son ejercitadas, aun cuando uno no esté totalmente mielinizado. ¿Por qué? Porque algo que es importante tener en cuenta, y ya con esto vamos cerrando, vamos a escuchar alguna pregunta más, es entender que hay grandes momentos donde se va dando la mielinización del sistema nervioso. Y que, por ejemplo, si uno tuviese que esperar para dominar las habilidades ontogenéticas, no debería empezar a picar una pelota antes de los 10, 11, 12 años, porque la corteza, que es la principal responsable, se va completando su mielinización para esa época. Sin embargo, si uno compara nenes estimulados, por ejemplo, que hayan ido a un club o vivan en familias que los estimulen de juegos con pelota, va a notar la diferencia respecto de niños que no reciben ningún tipo de estimulación en el uso o en la manipulación o en el desarrollo de habilidades manipulativas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Brenda, ¿qué relación hay entre ejercicio y maduración? La maduración es un proceso genéticamente determinado. Hay que esperar que el niño esté maduro, es decir, que esté mielinizado, para que pueda aprender y dominar alguna habilidad. Bien. Pero, esto en el caso de lo filogenético, pero en el caso es decir, que no tiene sentido que yo ponga a mi hijo a los 6 meses de pie, ni que lo ponga en el andador. Tengo que esperar que él solo, cuando esté mielinizado, se va a poner de pie y va a aprender a caminar. En cambio, no puedo esperar a los 8 años para que un chico aprenda a picar una pelota. O no puedo esperar a los 8 años para que una nena aprenda a patear. Porque una nena puede aprender a patear una pelota igual que un varón desde los 2 años o antes. Y puede aprender a picar una pelota desde los 4 o 5 años.
Entonces, y esa nena que aprende a picar la pelota a los 4 o 5 años va a tener mucho más dominio de esa habilidad que una nena que aprende a picar la pelota a los 10 años. ¿Se entiende eso? Sí. Bien, vamos a otra pregunta. Vamos que ya se nos acaba el tiempo. Una pregunta más sobre maduración. El grupo 4. ¿El grupo 2 también? No, a ver una del grupo 4 y después vamos a una del grupo 2. ¿El grupo 4 tiene alguna otra pregunta? Profe, ¿es posible alterar la maduración del sistema nervioso? No es posible alterar la maduración, a menos que haya algún problema genético o que aparezca alguna enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, ustedes saben que ahora se puso bastante de moda con la enfermedad de este senador Bullrich, y que fueron apareciendo distintos casos de ELA y demás, cómo pueden haber alteraciones de la mielinización o procesos de desmielinización o enfermedades que afecten. En general, el proceso de mielinización no se puede alterar. Se va dando en el momento en el que, porque no hay forma de controlarlos, es decir, la mielina va recubriendo los nervios a medida que va avanzando. Entonces, y cuando aparecen procesos de desmielinización, o cuando empiezan a aparecer procesos o alteraciones neurológicas, es decir, de niños que tienen problemas justamente porque su sistema nervioso no se va mielinizando, también es muy difícil. Ustedes saben que uno de los sistemas más complejos y sobre los que se está teniendo mayor información, o sea, más se está avanzando en su conocimiento, es en el funcionamiento del sistema nervioso y del cerebro. Pero es muy difícil en realidad que yo sepa, no hay posibilidades de modificarlo. Sí puede haber, sí hay medicaciones que fortalecen el sistema nervioso, que fortalecen la mielinización, pero no que si hay por ejemplo, fíjense que no hay cura para el ELA, ¿no? Para la ELA y para otras enfermedades que afectan la mielinización no hay cura. Bien, ¿alguna otra pregunta sobre maduración? No, yo no, profe. El grupo 4 no, el grupo 2. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería preguntar, bueno, a ver si sabían qué son los cambios cualitativos. Bien, muy bien. Mira, vamos acá. Vamos a la primera, a la primera esta que me gusta acá, que yo planteo, ¿no? Mira, acá. En realidad, vieron que a mí me gusta buscar como palabra síntesis, ¿no? Yo digo, ¿cómo me doy cuenta cuando un proceso tiene que ver con el crecimiento y cuando un proceso tiene que ver con la maduración? Yo digo, el crecimiento es un proceso de cambio de cantidad. Yo crezco cuando tengo más cantidad de altura, más cantidad de peso, más cantidad de dientes, más cantidad de hueso, más cantidad de grasa. Crecer es tener más cantidad de. Por eso digo que es un cambio cuantitativo, lo que hay es un cambio de cantidad. En cambio, madurar es un cambio de calidad de cómo se van dando los procesos. Entonces, que un órgano o un sistema haya madurado, lo que hace es que la función que cumple ese órgano la puede ejercer con mejor calidad. Por ejemplo, Brenda, vuelvo a tu pregunta inicial, ¿no? Y hago el ejemplo que te di para la pregunta inicial. Todos los sistemas nerviosos de todos los seres humanos están llamados a controlar sus acciones motrices, ¿sí? Es decir, ¿cuál es la función de nuestro sistema nervioso? La de regulación y control de nosotros mismos. Pero la realidad es que cuando nacés, si no te agarran la cabeza tu papá o quien te vaya a cuidar, la salís a buscar por la habitación, porque viste, el bebé recién nacido, lo van a ver ahora en los videos que le pasamos, la cabeza se le va para cualquier lado, y vos decís, pues este nene no tiene sistema nervioso. Sí, tiene sistema nervioso que no está mielinizado. A medida que se vaya mielinizando, va a sostener la cabeza, va a sostener el tronco, se va a poder sentar, se va a poder parar. Entonces, ¿cumple el sistema nervioso el proceso de regulación? Sí, pero lo va a ir cumpliendo progresivamente
con mejor calidad, hasta que después llegues a tener, tu sistema nervioso te controle a vos, me controle a mí, o convierta a esa persona en un Ginóbili o en un Messi. Entonces lo que va haciendo la maduración es mejorando la calidad de los procesos de cada órgano. Lo otro que no dijimos es, ¿todos los órganos maduran al mismo tiempo? No. Hay órganos que maduran antes, órganos que maduran después. Por ejemplo, nacemos con órganos sexuales, los tenemos desde ya a los pocos meses de gestación, ya se sabe si vamos a ser biológicamente, sexo femenino o masculino, ¿sí? Sin embargo, nuestros órganos sexuales no van a cumplir con una de sus funciones, que es la reproducción, hasta la madurez sexual, que empieza en los 9-10 años en las nenas y en los 11-12 años en los varones. Entonces, sí, yo nazco con vulva, con vagina, con ovarios, con útero, pero la función biológica, no la del placer, no la función psicológica del placer, sino la función biológica, que no la va a poder cumplir hasta que haya madurado mi sistema endocrino, y entonces se haya dado la madurez sexual y yo pueda cumplir una de las funciones de esos órganos, que es la de la reproducción. Por eso hablamos de calidad, cómo se dan esos procesos. ¿Se entiende? Bien, son las 4:04. ¿Quién hace la última pregunta? Nadie, ¿se quieren ir todos? En el chat no pusieron nada. Yo estoy con la cámara apagada porque recién se me cortó otra vez internet y cuando entré me salía internet inestable, pero en el chat no hay nada. Bien. ¿Más preguntas, dudas sobre estos temas? Fíjense todo lo que tienen para todos los conceptos, el nivel de complejidad de estos conceptos, y bueno, ¿y por qué decimos que son las bases? Porque lo que vamos a empezar a analizar en el próximo encuentro sincrónico, que en ese encuentro vamos a estar hablando ya de, haciendo una síntesis de qué pasa con el periodo prenatal y los primeros años de vida, y ya vamos a estar seguramente viendo cómo avanza hacia los 3 a los 5 años. Lo que vamos a ver es cómo crece, cómo madura, cómo cambia la competencia motriz, cómo se desarrollan las capacidades, cómo va aprendiendo nuevas habilidades, de qué manera se desarrolla la inteligencia, de qué manera se desarrolla la afectividad, cuál es el origen de la afectividad, en qué momento el ser humano se convierte en un ser social, no solamente con su mamá, sino con el entorno. Entonces, es muy importante que puedan ir apropiándose de estos conceptos para ir entendiendo cómo esto permite explicar de qué manera se va dando el desarrollo motor. Bien, ¿alguna otra consulta, pregunta? No, yo no, profe. ¿Ya no? ¿Yo no? ¿Yo no? Bueno, si no hay ninguna otra duda o consulta, lo que vamos a quedar es así. Yo dejo de grabar ahora, ¿sí? Dejo de grabar. Lo que queda pendiente es lo siguiente. Durante hoy y mañana, probablemente mañana, voy a subir a la solapa jornada académica la posibilidad de participar el día miércoles. El jueves no tenemos clase porque es el día de Avellaneda. El jueves siguiente no tenemos clase porque es Jueves Santo. Ahora sí tenemos 2 clases en que no nos vamos a encontrar. En esas 2 clases, ustedes para el jueves que viene tienen que haber leído los primeros 1000 días, periodo prenatal y primer año de vida. Para la otra clase van a tener que leer segundo, tercer año de vida y desarrollo de la inteligencia. Y seguramente cuando nos volvamos a encontrar es probable que sea la clase presencial. No tengo acá el cronograma, no quiero hacer lío. Es muy probable que esa clase que nos encontremos entonces para, ya les digo cuándo, que nos vamos a encontrar, acá tengo abril, probablemente cuando nos encontremos para el 21,
me parece que esa es la clase presencial. Ahí vamos a estar haciendo toda una recapitulación de qué pasa desde el periodo prenatal hasta los 3 años. Ese día vamos a ver probablemente de 3 a 5 y a la clase siguiente muy probablemente ya sea el primer parcial. Federico, ¿tenés algo? Francisco, ¿tenés algo para preguntar? No, profe, que estoy viendo el cronograma acá. Sí. Y la clase presencial sería de